Hola. Buenas. En el marco de conversaciones con amigos, hoy invité a Maca. A Maca la conocí gracias a Marta Marcé, que espero tenerla pronto en conversaciones con amigos también. Y vamos a hablar de tarot. Vamos a hablar de tarot y un poco de cómo se vincula, no sé, el tarot con el mundo emprendedor, con todas las personas que tienen ganas de hacer una vida más acorde a sus deseos, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo veo por ahí. Hace un montón que tengo ganas de meterme en el mundo del tarot. De hecho, compré cartas de tarot hace mucho. Me gusta el tarot astrológico, pero nunca del todo entendía muy bien cómo se usaban y para qué servía. Me cuestionaba mucho. Y me encontré con Maca. Y lo primero que quiero preguntarle, bueno, todas las preguntas que tenía, dije, ¿por qué no las filmamos? Y se entera todo el mundo de esto. Y aparte está buenísimo porque cuando alguien te pregunta algo la primera vez que lo contás, tiene como una energía muy particular porque de verdad que el otro no sabe lo que le vas a decir. Y creo que es la mejor manera a veces de hacer videos y de improvisar un poco, ¿no? Total. Mi primera pregunta es... ¿Cuál es? ¿Para qué sirve el tarot? Yo creo que el tarot es una forma de conectar con el inconsciente, de conectar con... Por ejemplo, imagínate que tenés un deseo, pero que crees que tenés que hacer otra cosa. Ejemplo, te invitaron a algún lugar y crees que tenés que ir o que deberías ir porque entonces te serviría para tu proyecto y ver, pero en realidad sentís que no tenés que ir, que no tenés ganas y que lo estás forzando. ¿Cuál de las dos voces en mi cabeza escucho? Lo más probable es que suelas escuchar una siempre, que son los circuitos neuronales más de la racionalidad. ¿Y dónde se queda el deseo? ¿Y dónde se queda la comodidad? Entonces, imaginémonos que está Lola en ese momento antes de ir o no ir a esta invitación que le hicieron. Está ahí. Me suena. ¿Qué hago, qué no hago? ¿Por qué ta? Y dice, bueno, voy a verme en el espejo del tarot, voy a mezclar mis cartas, que ya más o menos entendí cómo usarlas, cuáles son arcanos mayores, cuáles son arcanos menores, las voy a mezclar y con este dilema súper cotidiano y aparte que necesita una resolución urgente, digamos que ella tiene que decidir qué va a hacer, de todo el mazo de cartas hace algo que se llama, que lo voy a enseñar en el curso, que es la lectura de testeo. Saca opción ir, opción no ir. Se puede llamar lectura de testeo o no sé si acá en España se conoce, que es elige tu propia aventura. No. Bueno, por los libros. Por los libros, digo. No sé si habrá llegado acá. Bueno, eran unos libritos que podías ir a distintas páginas y pasaban distintas cosas. Entonces, elegís una carta para la opción ir y una carta para la opción no ir. Por supuesto que las cartas no se ven, o sea, están del lado del revés. Entonces, elegís estas dos cartas y lo que haces es mirarte reflejada en una opción y en la otra. Y como el tarot no es una moneda de dos caras, cara o seca, es mucho más rico, son 78 cartas, no te van a decir las cartas si ir o no ir. Lo que vos vas a ver es desde qué lugar estás proyectando tu deseo en una decisión o en la otra. ¿Y cómo creo en esto? Mira, yo creo que no hay que creer en el tarot para que funcione. De hecho, estos son como uno de los postulados del tarot con el que trabajo. No hay que creer en el tarot para que funcione. De hecho, te diría, desconfía del tarot. ¿En qué sentido? Ponele que te salen estas dos posibilidades y dices, no, pero yo igual tengo ganas de hacer esto aunque parezca que no me interesa tanto o que está todo medio trabado. Lo quiero hacer igual. Hacelo y fíjate qué pasa, cómo te sentís, explorá. Pero al final sería entonces una excusa para poder conectarnos con mi intuición. Para poder conectar con tu intuición y para ni siquiera darle el nombre de intuición, que a veces decimos qué es la intuición, para poder como pensar fuera de la caja. A mí me pasa a veces que cuando empecé a jugar con estas cartas del Simbolón, que son cartas astrológicas, que las conocí por Pablo Flores, que es un astrólogo chileno que me gusta mucho, cada vez que me las saco, si estoy sola, es como que no termino de entender pareciera lo que me dijera. Ahora si estoy con otra persona, igual hago una tirada que igual me la hago para mí, o otra persona me la hace, tengo la capacidad de entender mejor o de leerlo mejor. Esto, no sé con qué puede estar relacionado. Me boicoteo sola, no creo lo que me dice, no sé leer el mensaje, no estoy conectada con mi intuición. A mí me parece importante el momento de sacar una carta, aunque sean 5 minutos, no tener que hacer nada al momento siguiente, como que estar completamente ahí. Pero otra cosa que es
sobre qué metodología se sustenta lo que estás haciendo. Entonces, yo cuando me hago autolecturas, que es el momento en el que me saco cartas a mí mismas, en general me saco una carta o me saco estas que son de testeo. Entonces son tan concretas las respuestas. Yo en general a mí misma no me hago una lectura de 4 cartas para entender mis traumas infantiles. ¿Por qué? Porque ¿cómo los voy a ver yo misma? Como si fuese que para pequeñas cosas más del día a día que pueden resultar claves en tu vida y que puede resultar una práctica de conexión súper profunda, es con 1 o 2 cartas, haciendo preguntas muy específicas. Pero, por ejemplo, ¿qué preguntarle al tarot? Porque me encuentro que la mayoría, cuando nos juntamos con amigas, es como le preguntas por un chico, ¿no? Por estas situaciones que son como, bueno, y al final te quedas como, no sé qué preguntarle. O te vas a preguntas que son demasiado difíciles y que igual, o muy ambiguas. Eso es un poco lo que enseño con la metodología de lectura intuitiva en el taller, en el curso, que es saber primero hacer la pregunta, y la clave o la llave, que hoy estábamos hablando de la llave, en este caso es la actitud correcta. Y yo digo correcta entre muchas comillas porque no creo en algo bueno o en algo malo, pero sería la actitud inspiradora, ¿no? Como la actitud correcta. Entonces, por ejemplo, tenés una reunión de trabajo o vas a presentar un proyecto y sacás una carta, vos estás por ir, ponele que es al día siguiente, y sacás una carta que va a ser la inspiración para transformarte en ese arquetipo, en esa imagen y actuar de esa manera. ¿Me das un ejemplo más concreto? Por ejemplo, en toda la gama de los arcanos mayores, que son las cartas más fuertes, digamos, del mazo, una puede ser el colgado. Y el colgado va a actuar desde la presentación de su proyecto mucho más paciente, observador, va a dejar que las cosas vayan decantando y tal vez espera y habla al final. Sería que si te sale el colgado, esa es la actitud que yo tendría que tomar en ese momento, o la actitud que me recomienda el tarot. Sí, y para no debería y todo eso que me resulta un poco pesado, sería, ¿qué tal si te disfrazás, ahora que viene Halloween, te disfrazás con esto, con estas ropas? ¿Qué tal si jugás a esto? Para probar, como para hacer algo diferente. Y ese para probar, que parece tan inocente, nos hace salirnos de los pensamientos recurrentes, de las propias limitaciones, porque vos jamás esperarías en una conversación de la presentación de un proyecto al final. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de personas que hablamos siempre al principio, hola, ¿sí? Y hay otras personas que hablan siempre al final. Entonces, mirá, si al que habla siempre al final, o que es mucho más callado, pasivo, en ese momento le toca avanzar, le toca actuar como el carro. Decidido, firme, orquestar la situación, llevar las riendas de la situación, coordinar, o le sale, el emperador, que es estructurar, dar solidez, mostrar confianza. Son todas actitudes y formas diferentes. O la emperatriz, un aspecto más femenino, que va a ser una disposición un poco más emocional, más contenedora, que ofrece más calma. Entonces, lo que intentamos hacer es descubrir en nuestro interior qué arquetipos, qué partes de la vida solemos negar. Entonces, si por ejemplo sale el loco y es una persona que le cuesta un montón divertirse, que le cuesta un montón jugar, que le cuesta un montón aventurarse a lo nuevo, descubrir, va a ser un mundo completamente nuevo para esa persona. Y que a través de una carta es, como decíamos antes, como la excusa para poder vivir ciertas experiencias de otra manera. ¿Cómo descubriste el tarot? Porque al final creo que hay muchos prejuicios, ¿no? A través, de la astrología también, pero son estas cosas como más esotéricas, más raras, más brujiles, ¿no? ¿Cómo te acercaste al tarot y viste que era una herramienta que te servía, ¿no? Y que servía al resto? No fue un proceso corto. Lo primero que yo estaba estudiando una licenciatura en artes visuales, es decir, que estaba dedicada a la pintura, al arte, a la imagen, al color, a la forma, pero en un momento me peleé con el sistema educativo y me tomé un año sabático y viajé por bastantes lugares del mundo, por Brasil, por España, por Argentina. Y en ese momento es como que dejé de creer en un montón de cosas establecidas, ¿no? Entre una de ellas, entre la educación formal, montones de estructuras. Y en ese recorrido hice en un momento algo que se llama registros akáshicos, meditaciones, ayunos, empecé a leer textos más, digamos, religiosos o sagrados,
con enseñanzas. ¿Qué buscaba? ¿Qué pregunta, no? Yo creo que uno siempre busca sentirse un poco mejor, y en mi caso yo no estaba bien en mi casa, con mi familia en ese momento, y es hermoso porque incluso cuando uno huye buscando algo, esa huida también es súper válida y verdadera, no solamente te estás escapando. Entonces fue un poco de decir, bueno, ¿para dónde voy? Y con ese empuje, y después una búsqueda súper profunda, que siempre la tuve, digamos, desde muy chica, y de no creer mucho en lo masivo, en lo que todos creen, siempre yendo por el costado para ver otra manera, otra forma. Venus en Acuario, ¿no? Venus en Acuario, puede ser. Y entonces en ese proceso, en un momento fue un astrólogo y me dijo, mira, tenés la revolución solar en tal, qué sé yo, y estaba como atenta con esto del tarot. Y me pasó algo, que esto es parte de la historia de, si algún día escribo un libro, parte de la historia del libro, que es que tuve un sueño con un señor que se llama Alejandro Jodorowsky, que yo lo conocía de nombre, o sea, realmente no lo conocía mucho, y tuve un sueño con él en el cual nos abrazábamos y rodábamos por una colina de pasto súper verde, y yo lo miraba y él se transformaba en un niño de 7, 8 años y en un viejo. Y lo amaba profundamente, era como un amor así enorme, y llegamos abajo, me miraba y sin palabras me decía, conseguite un mazo de cartas de tarot. Yo me desperté y dije, ok, creo que tengo algo para hacer el día de hoy. Y bueno, fui a una librería así tipo, ¿me das un mazo de tarot? Ni idea cuál. Y bueno, me compré el mazo de Marsella y me lo llevé a un viaje que me iba a Uruguay. Y me acuerdo que estaba saliendo con un uruguayo, un nuevecito uruguayo en ese momento. Esto fue hace 10 años, o sea, fue hace bastante. Y no sé, le salía el diablo y yo tipo, ay, no sé, no, ni idea, la verdad. Me compré el libro de Alejandro Jodorowsky y empecé a mirar. Pero bueno, llegué a Buenos Aires y me anoté en 2 escuelas de tarot, una más grande, Beatriz Leberato, con pupitres, como dije, no me gustó para nada. Y tomé el curso con una mujer que se llama Victoria Arderius, en su casa, como algo más íntimo, con 7, 8 mujeres, un curso de 4 meses, con su metodología. Me empecé a practicar 2 o 3 años y en un momento dejé de leer el tarot porque había un montón de huecos, había un montón de cosas que no entendía, que me generaba más ansiedad, más miedo. Es decir, que lo que encontré cuando estuve con ella me sirvió como un primer eslabón. Y después estuve 6 meses en India, esto fue en el 2014, o sea, cuando empecé a hacer profesionalmente lo de tarot, hace 5 o 6 años. Bueno, sí, 5 años, fue más o menos, no sé. Y en ese viaje todo salió mal, esto es algo que conté muchas veces en redes sociales. Me fui tipo súper enamorada de un argentino, llegué ahí y me dijo tipo, no estoy más enamorada de vos, boludo, pero decías antes que me tome el vuelo, por favor. Bueno, todo así, tipo, había salido todo mal, yo estaba en Nepal, y dije, bueno, la verdad, tipo desolada, sin amigos cerca, porque en un país difícil para las mujeres, para viajar sola. Y en ese momento dije, che, y el tarot, que yo hace un par de años lo tenía muy presente, y me compré un tarot en un lugar insólito que vendan un mazo. Me compré un mazo increíble, que es hermoso, que es el de Barbara Brennan, el de Juliette Sharman Burke, es el nombre del mazo, y me tomé 45 días para tomar todas las decisiones del viaje con las cartas. Qué bueno. Y fue un viaje iniciático entre India y Nepal. Wow. Volví. Llegué a Argentina y puse tipo, doy sesiones gratis de tarot. Mi tarotista, Victoria, me dice, no, Maca, cobralo. Tipo, bueno, no sé, 50 pesos. A los 3 meses estaba escribiendo para Mi Astral, haciendo lecturas online a todo el mundo, cobrando en dólares. Y lo de Mi Astral fue casualidad. Comillas, 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 comillas. ¿Te dijo el tarot? No me dijo el tarot. Simplemente estaba en un bar, trabajando desde un bar, como hace 10 años que hago. Me crucé con un chico que le he dado clases de yoga en su momento y me contó que que la hermana de su mujer estaba asociada con esta chica que es astróloga, que estaba viviendo en Miami y que le podía llegar a interesar. Yo en ese momento hacía círculos de mujeres, esto del tarot. Me dijo, bueno, le puede llegar a interesar. Bueno, resulta que estaban buscando una tarotista y bueno, yo escribí sobre tarot 2 años en la revista de Mi Astral llamada Tantras Urbanos. Wow. Y bueno, ahí fue como, bueno. ¿Y nunca te pasó? Porque ahora vos, ¿cómo te presentás? Hola, soy Maca, soy... Depende en dónde. Decime el contexto y ponele, no sé, medio salida de noche, boliche. Yo digo que trabajo en redes sociales y que tengo mi propio proyecto personal y que genero contenido en Instagram. Me presento un poco más al principio como contenido de Instagram, redes sociales, y cuando no entienden mucho de lo de tarot digo astrología.
Como, no digo que sigo algo parecido como astrología o astrología y coaching. Claro, pero ¿qué pasa con esto? Porque al final, ¿por qué no decir, hola, soy tarotista? Bueno, mucha gente, por ejemplo, vamos a pensar en un chico que conozco en un boliche que bueno, no entiende ni la palabra, como que depende de la cultura, ¿qué? Cartas de juego, como que hay veces que de verdad no se entiende. Yo creo que todo lo que es Latinoamérica y la influencia de España, hay una influencia incluso más egipcia, hay como más llegada, pero hay otras culturas más sajonas que me parece que no se sabe mucho. Eso. Y después explico esto, bueno, lo que venía explicando hace un rato, el inconsciente. Yo siempre digo que por ejemplo, ser coach, ser ceramista, ser diseñadora, que son mis herramientas y que no me definen, que no soy yo, ¿no? Yo entiendo que el tarot es una herramienta que utilizás, ¿no? Totalmente. ¿Y para qué utilizás la herramienta del tarot? ¿Qué crees que aportás al mundo con esta herramienta? ¿O qué problema estás solucionando? ¿Qué necesidad cubrís? No sé, quizás nunca te hiciste la pregunta. Esto de la reconexión con las emociones, con todo un mundo que dejamos de lado, que es el mundo de las decisiones más intuitivas, más orgánicas, de empezar a ir un poco más a favor de nosotros mismos y no siempre la evaluación 1 más 1 es 2, la evaluación racional. Y por otro lado, cada vez que yo doy vuelta una carta estoy en mí validando la idea de que todo es uno, de que estamos conectados y que hay una relación con todo lo que es. Entonces yo cada vez, en el momento en el que saco una carta, en el momento en el que viene alguien a verme y pongo 4 cartas y las doy vuelta, estoy confiando como en lo mágico de la vida, estoy confiando en la sincronicidad. Antes decía, no es necesario creer, pero sí decir, bueno, voy a depositar toda mi conciencia en este espejo, en esto que estoy viendo acá. Si puedo poner palabras clave, serían la improvisación. Para mí la improvisación es de las cosas más hermosas que encontré, que es el momento presente creativo en este instante único e irrepetible. Entonces vivir conectada con eso, que el pulso en mi vida esté marcado, por eso para mí es algo que elijo como por sobre un montón de otras cosas. Vivir conectada con eso. Vivir, es que es una excusa porque de lo que uno se dispone a ofrecer y a trabajar es reconectar con eso constantemente. Y también, ¿por qué no? Podríamos hacer una teoría de que es una forma de mantenerme conectada, de alguna manera. Acá me viene con esto de... me viene la palabra interpretación, que también la misma pregunta me la hago un poco con la astrología, que es un lenguaje tan simbólico. Y supongo que depende también no solamente la tirada, sino cómo la interpretes, ¿no? ¿Cómo la interpretas? Básicamente depende de un 100%. A ver, estamos hablando un poco de física cuántica. La molécula se transforma a través de la intención del observador. O sea, sí, vamos a entender que hay arquetipos que se presentan de una manera u otra, pero la interpretación que le doy depende un 100% de lo que del nivel energético de lo que percibo. Por eso mismo, una misma tirada de cartas, una persona que tiene una visión de la vida más acotada va a decir, uy, esta tirada es malísima, te va a pasar esto, o que yo le voy a decir, mira, el viaje, hacelo, porque al fin y al cabo el resultado no importa si vos estás siguiendo tu deseo y estás aventurándote en algo nuevo, porque no sabemos qué puede pasar. En ese viaje, que para mí la historia de amor fue malísima en India, me volví con el tarot, y mirá qué interesante lo que pasó. Entonces, ¿cómo sabemos si es algo bueno o es algo malo? Entonces, si ya no creemos en nada bueno ni nada malo y vivimos los acontecimientos de la vida desde otro lugar, pero si un tarotista esta actualización de sistema no le llegó, no le instaló todavía, te va a decir, esto es bueno, esto es malo. No, para mí, sos una enroscada, no sé lo que te puede decir. Mucha gente me pregunta, Lola, recomendame un astrólogo, ¿no? Primero que yo les digo que yo no hago lecturas de astrología, primero porque no me siento capacitada y no es mi terreno, y por más que me encante y que tenga el conocimiento, no estoy preparada. Pero también me da mucho respeto recomendar a un astrólogo, ¿no? ¿Y solés recomendar a alguien? Y tengo algunos que recomiendo, sí. Okay, Que sí. también tengo que mirar bien quién me lo pregunta para ver a quién le recomiendo, porque supongo que tienen que vibrar con una frecuencia similar para que puedan encajar, ¿no? Sí, eso es algo que sucede con todo en la vida.
Lástima que no estamos en un vivo porque me encantaría que la gente pueda interactuar, pero... Que dejen sus comentarios cuando subamos el video, que dejen sus preguntas si lo están viendo, que escriban y nosotros les vamos respondiendo en las dos cuentas. Me parece una buena idea. Me gustaría hacer una tirada o preguntarle algo al tarot. ¿Qué te Dale. parece? No estoy segura. Bueno, a ver, podemos hacer un juego que es que la persona que esté viendo este video elija 1, 2 y 3 y la elija y ahora le vamos a dar la respuesta. Entonces, y de paso explico un poco cómo funciona esto del oráculo. Funciona de esta manera. El oráculo es algo que yo hago en mis redes sociales, que se llama el oráculo de los jueves, que después algunos días los hago, otros días porque no se publicaron los jueves, pero está bien. Y funciona de la siguiente manera. Yo pongo 3 cartas, las voy a poner ahora. Pongo 3 cartas, pero no, primero les voy a explicar esto. Lo primero que tienen que hacer en sus casas, ahora si están viendo este video, no importa que no sea en vivo, no importa, porque la temporalidad es un juego también, ¿sí? Entonces, pensás en algo que sea importante en este momento de tu vida. Yo en general también lo pongo como qué es lo primero que pensás cuando te despertás. Algo que te esté atravesando en el día a día, que es un pensamiento que viene varias veces en el día y además estaría bueno que tengas que tomar una decisión en base a eso que estás pensando, ¿sí? Entonces, los que estén viendo el video, piensen en la pregunta y yo lo que voy a hacer, ¿querés elegir vos? Voy a pensar en la pregunta. Dale, pensá en la pregunta y yo lo que voy a hacer, voy a poner 3 cartas que van a ser para ustedes. Elegí la tercera. 3 es mi número favorito. Muy bien. Vale, esta me gusta. 3, bien. Entonces, tenemos 1, 2 y 3. Acá nosotros ya tenemos las 3 cartas. 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Entonces, ahora vos tenés tu pregunta. Lo que tenés que hacer es elegir en tu casa, adentro de tu cabeza, 1, 2 y 3. Entonces, lo que vas a hacer cuando yo empiece a explicar la carta número 1, la carta número 2 y la carta número 3 es vincular tu pregunta con el tema y con lo que yo estoy hablando. Entonces, eso a vos te va a dar una respuesta única. Más allá, como decíamos, que esto es algo general. ¿Por qué? Porque un montón de gente está eligiendo la misma carta. Lo que es exclusivo es tu pregunta asociada con esta carta y el tercer eslabón sería tu interpretación, lo que a vos te resuena adentro, lo que a vos te vibra. Eso sería igual el resultado, ¿sí? Tu pregunta, la carta, igual el resultado es lo que a vos te vibra y te resuena de lo que yo voy a decir con el tema. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Supongo que sí. Suponemos que sí. Yo ya tengo una pregunta y elegí una carta. Bueno, la carta número 1 se viene con toda, porque es la carta del diablo, que es la carta que acabo de decir que le sacaba a este chico y no sabía qué hacer. Y esta carta es muy interesante porque habla de que en los lugares en los cuales nos sentimos más atrapados y más condicionados en nuestra vida, en esos lugares en los cuales sentimos esto no fluye, esto me cuesta un montón y reiteramos para intentarlo, esos son los lugares donde más potencialidad hay en las cosas que nos cuestan. Entonces, esta carta habla de llevar luz a las situaciones en las cuales me suelo poner en lugar de víctima. El lugar de víctima, por ejemplo, tiene que ver con la queja. Entonces, ok, me estoy quejando de algo. Bien, primer acto, me dejo de quejar. Y segundo, me pregunto, ¿qué responsabilidad puedo tomar yo en vez de proyectar afuera para tomar acción? Esta carta tiene 2 posiciones. Una es preguntarte si estás acá arriba o si por casualidad estás acá abajo. Si te ubicás acá abajo con respecto a la pregunta que trajiste, vas a necesitar trabajar esto que es la idea o la sensación de la víctima. La víctima en general se siente atrapada por el miedo, siente que no hay salida, siente que quiere algo pero no puede. Entonces, si te está pasando algo de esto, yo lo que puedo decirte es que sí podés hacer algo y lo primero que puedes hacer es tomar responsabilidad y tomar acción y salir de este lugar quieto, congelado y quejoso o trabado, ¿sí? Y después preguntarte si hay alguien al cual estás vos dando ese poder. Entonces, la típica persona, si estamos hablando del caso de los emprendedores, que se queja del jefe. Bueno, no te quejes más del jefe, sé tu propio jefe y vas a ver que tampoco es tan fácil. Pero lo primero, principal, deja de quejarte de para que se te acumule la energía. Yo me acuerdo, bueno, hablo mucho de mi vida personal, pero ahora estaba de novia con un chico y yo decía, me dejo de quejar porque si entonces me estoy quejando del otro, la única boluda soy yo. Me dejé de quejar, bueno, en unos meses me separé porque se te va acumulando y decís, tengo que tomar una decisión y tengo que tomar acción y responsabilidad sobre mi vida. Entonces,
Paso de estar acá atrapado, para que se vea más en la carta, atrapado, condicionado, limitado, a estar acá, que es tengo el poder creativo y la capacidad de comandar mi vida, vivirla desde un lugar creativo, ¿sí? Bien. Carta número 2 es la Sota de Espadas. Esta es una carta que es una energía súper rebelde, cortante, determinante. Y me hace mucho acordar que estuvimos hablando ahora de cuando tenía 19 años, que dejé la universidad y que me fui a vivir al monte. Esa fue una parte de la experiencia. Me fui a vivir sola al monte y dije, dejo todo. Y por supuesto que para rebelarse hay algo de energía agresiva, no necesariamente violenta, pero sí agresiva, que es cortar con todo lo previo y que mis padres me preguntaban, ¿y qué vas a hacer? ¿Y de qué vas a vivir? Y... ¿sí? Como, bueno, no sé, es como un movimiento y es empezar a pensar las cosas de una nueva manera, ¿no? Como una especie de revolución de corte y que después tal vez, no sé, imagínense que quiero emprender y emprendo con un proyecto y le meto, qué sé yo, y tal vez ese no es después el proyecto que va a prosperar, pero es clave para lo que viene. Es el proyecto iniciador, liberador. Arrancar Bien. con algo. La carta número 3, área de la vida. ¡Ah! ¿Qué es esa carta? Yo elegí esta. ¿Sí? ¿Qué área de la vida es tu pregunta? ¿Se puede saber? Laboral. Laboral, perfecto. Bueno, es una carta que habla de recordar escenas de la infancia, de la pureza, de vínculos con personas, que tengas una conexión sobre todo como empática. Y si es para un proyecto es llevarle poesía, llevarle sensibilidad. Es una carta que es súper como inocencia, pureza, y también podrían ser como cosas que te hagan recordar a la infancia. Como traer algo del mundo de la infancia, ese mundo que son esos años que somos una esponja y que todo lo que vivimos está como en súper HD, ¿no? Como que tenemos un momento en la vida que todo nos atraviesa muchísimo, que solamente nos damos cuenta cuando somos adultos. Entonces es este destello creativo en lo sutil y en la belleza de ese mundo infantil. Pero llevarle, aplicado en un proyecto, tendría que ver con este mundo de los sueños, de lo sutil, de lo que fluye, como escuchar y seguir escuchando más allá de que vos lo tengas bastante integrado, esta parte sutil, emocional, como líquida. Y para el resto de las personas, si esto alguien lo preguntó, por ejemplo, en un plano más de vínculos o relaciones, tendría que ver con encarar ese vínculo o dejarse llevar, fluir, no pensarlo demasiado, confiar. Como hay una canción de un artista español que dice, brindemos por si acaso todo sale bien, ¿no? Como algo que no nos enseñaron mucho, que es esto como hiperoptimista, sin caer en el superpositivismo de esos pensamientos tipo positivos tampoco, pero qué tal si podemos tener esa liviandad cada tanto de, ¿y si sale todo bien? ¿No? Que es algo que no suele estar. Bueno, estas son las tres energías de las tres cartas que salieron hoy. Son súper distintas, entonces fíjense que con la pregunta que tenían sin saberlo esta gama de posibilidades, estos tonos bien diferentes, ¿sí? Una carta que es un arcano mayor, un arcano menor y otro arcano menor, ¿sí? Esta es una carta de aire, de pensamientos, de ideas, de mente, y esta es una carta de agua, de emociones, de vínculos, de relaciones. Bueno. Interesante, ¿no? Me pasa que como el tarot me pasa lo mismo que cuando empecé con la astrología, que digo, ay, quiero entender, quiero saber más, ¿no? Como, y todavía mi mente, bueno, yo todavía tengo una lucha constante entre mi mente y lo que pienso y lo que siento, ¿no? Esta cosa de todavía la mente gana, ¿no? Y estoy como desarrollando un poco más escuchar la intuición, lo que siento, escuchar el sentimiento y no ser tan mental. Bueno, eso que hablamos de para qué sirve el tarot, en tu caso te serviría para ver en algo concreto, que es una imagen, ese mundo que solés no escuchar, esa voz que solés no darle bola. Entonces, ¿cómo darle más bola? Cuando la ves en una imagen concreta, si hiciste una lectura de testeo o si tomaste la actitud correcta. Claro, pero acá cómo se hace para callar a la mente que dice, esto es una tontería, esto es una pelotudez. Callarla
sobre el tarot, sobre la creencia del tarot. Sí, o bueno, ¿cómo la intuición? callás? En realidad no la callás, sino que en vez vas alimentando de a poquito, como un bebito, vas alimentando a la otra. Y no es que la otra deje de existir, porque para nada vamos a ser seres menos racionales, vamos a ser seres más completos. Porque la mente intuitiva abarca la mente racional, está dentro, convive. Yo cuando tengo que tomar decisiones súper racionales y hacer un Excel, lo hago, no es que me volví más volada por ser tarotista o por enseñar tarot, todo lo contrario. Entonces, alimentá confiando de a poco en pequeñas cosas, sacar una carta antes de una reunión, antes de una sesión, y después, ¿qué va a empezar a pasar? Que vas a ir teniendo una respuesta y vas a ir viviendo lo que acontece luego. Eso te va a empezar a dar un feedback, un ida y vuelta de lo que salió en la carta y lo que pasó. No para que sea predictivo, pero para que vos empieces a entender, esto se desenvolvió de esta manera y ahora salió esta carta. Algo que yo les recomiendo mucho y que es parte del curso de tarot es que de clase en clase, que van a ir haciendo ejercicios, saquen fotos a las cartas que salen. Y acá se me quedó cuando dijiste predicción, creo sí. que se me quedó en la mente como hasta dónde nosotros no... A ver, ¿cómo te explico? Yo creo que lo que uno piensa es lo que, ¿no? Si yo lo creo, lo creo, lo manifiesto, sí. ¿no? Es como es real, ¿no? Primero lo pensé, lo visualicé, hice una imagen de esto y al final actúo en consecuencia, por ende se hace realidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las cartas me están diciendo algo? Wow, es que me lío un poco. Bueno, es que mira esto. Es que en realidad si vos pensás en qué va a pasar en este encuentro y vos preguntás, tu pregunta es ¿qué va a pasar? Y tu respuesta es ¿va a pasar esto? Sí. Vos ya entrás en si pasó, si no pasó. En cambio, si vos sacás la actitud correcta, la mejor actitud que voy a tomar yo como creadora de mi vida y responsable frente a esto que no sé qué es lo que va a pasar, pero lo único que puedo hacer es lo que yo puedo hacer. Entonces eso te lleva a un lugar de lo que yo puedo hacer. Ok, después, capaz, al otro día entendés por qué te comportaste de esa manera. Pero te quería decir algo más. ¿Qué me habías preguntado? Sobre si uno... Y otra cosa que está buenísimo, ya me acordé, que es, estas preguntas que vos estás trayendo, te las vas a ir encontrando en un proceso, por ejemplo, de 6 encuentros, ya sean online, ya sean presenciales acá en Barcelona. Te las vas a ir preguntando y lo que va a ir sucediendo es que vas a empezar a ver esa interacción entre la carta que salió y el mundo real. Y a veces que coincide más, que coincide menos. Y en todo eso que sucede hay una riqueza. Porque no es blanco o negro, hay una gama. Yo encuentro muchas personas que comento de astrología o que del tarot, porque yo he ido a tarotistas a tirarme el tarot, más de una, diferente. Y muchas personas me dicen, no, es que no quiero saber, o no quiero que me condicione la vida. Y esto en realidad, no quiero saber qué, ¿no? O que me bueno, pero esto puede condicionar la vida. Pero yo creo que completamente te puede condicionar la vida. Yo no iría nunca a una tarotista que me diga lo que va a pasar. A mí no me interesa saber. Pero alguien puede decirte lo que vas a ver, porque hay mucha gente que está con astrología preventiva, por ejemplo. Yo pienso... Sí, puede decirte una interpretación humana de una realidad hipercompleja. Y el tema es, después, esto, imaginémonos que puede, ¿no? Imaginémonos que puede y que la interpretación que está haciendo es medianamente acertada. La pregunta es, ¿te sirve? ¿Te sirve? Yo el otro día les contaba, creo que lo puse en Instagram, que vino una mujer a una lectura de tarot que quería saber algo muy puntual, que era cómo iba a salir el juicio que tenía. Era un viernes, esto era el lunes el juicio. Yo le dije, mira, tomate estos 2 días, hacé cosas que te gusten el fin de semana, respirá tu ansiedad y guardate la plata, porque si vos no hay nada que puedas hacer que vaya a modificar la decisión del lunes, porque no tenés nada para hacer, porque si ya presentaste todo, ya está, ¿para qué te sirve que yo te dé un resultado 2 días antes? Que pueden pasar muchas cosas. Una es que celebres por anticipado y que después salga otra cosa, porque qué sé yo, ¿cuánto vas a confiar en mí? Y otra que puede ser que te diga que no, que salga que no, y que llores 2 días antes, y con además un nivel de incertidumbre, inseguridad y pelea interna tremendo. Entonces, ninguna de las variantes
eran mejores que esperar al lunes y tener el resultado. ¿Qué pasa? Si hubiese sido que ella, para modificar el resultado o para moverse, por ejemplo, en la presentación de un proyecto, podría actuar de una manera u otra y recibir del tarot una inspiración, entonces yo sí le leo las cartas. Porque entonces podemos ver que en realidad tenía un miedo oculto que se vinculaba con algo que le pasó cuando era chica y poder nombrarlo, aunque sea ayuda, o poder desagotar un poco el campo emocional. Pero si no hay nada para hacer, ¿a qué estamos jugando? Entonces, fíjate que 10 años de trabajo con el tarot, hay un montón de respuestas que vas encontrando que sí van teniendo sentido. Que la verdad, muchas y la mayoría son a través de dar lecturas de tarot hace 10 años. Por eso también la experiencia y por eso si en algún momento se va a hacer una lectura de tarot con alguien, le pregunten hace cuánto lo hace. Y otra cosa súper importante es si la persona tiene un cierto nivel de afinidad con ustedes, porque la interpretación es personal siempre. No te podés deshacer de tu personalidad. Es un juego que no... Qué importante, entonces me quedo con lo importante que es hacer bien la pregunta. Hacer bien la pregunta. ¿Para qué la estoy haciendo, no? Bueno, eso... ¿Para qué estoy preguntando esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si es... Bueno, ¿cuál es esto del trabajo con la ansiedad? Y si realmente... A ver, la respuesta tiene que ser creativa. Si no es creativa, ¿qué me importa saberlo? Qué interesante. Pero bueno, es real que no coincide en una primera instancia de cómo se utilizó el tarot en los últimos 200 años o 300 años. Pero tal vez en la antigüedad sí se utilizó porque el origen del tarot es un resumen de bibliotecas sagradas. O sea, una imagen vale más que 1000 palabras, esto lo sabían también los antiguos antes de la fotografía. Entonces lo que hicieron fue sintetizar 22 libros sagrados en 22 cartas. O sea, los 22 arcanos mayores. Esto fue en el antiguo Egipto, donde se recibió la información de que iba a haber una quema de bibliotecas sagradas. Entonces, para conservar la información, se volvió simbólica, arquetípica, como guardada en cofres, que es cada carta. Por eso después tenías que ser un iniciado para interpretarlos. Entonces, en la utilización de una herramienta como es el tarot por los seres humanos de una manera transgiversada o manipulada, es responsabilidad de los seres humanos, no del mazo de cartas de cartón, ¿sí? Entonces decimos, bueno, el tarot es adictivo, el adictivo es la persona que lo está utilizando, o sea, el tarot son cartas de cartón. La práctica que desempeñes con el tarot, que puedas desarrollar un hábito adictivo, bueno, capaz tengas tendencia también de eso, y con la metodología que les voy a enseñar no les va a pasar. Porque no en todos los estados emocionales lo mejor que puedo hacer es sacar una carta de tarot. No en todos. Qué interesante. Como soy, estoy un poco fanatizada y tenía ganas de tarot hace mucho tiempo. Yo me compré el libro de Jodorowsky que nunca leí y no encontraba tampoco la persona indicada. Y cuando Marta me habló de Maca dije, a ver, quiero más acá. Y bueno, nada, y charlando, que al final siempre nos encontramos y hablamos de 1000 cosas, la he liado para hacer un taller presencial. Lo da online, que me parece espectacular. De hecho, me lo pensé un montón de hacerlo online o no hacerlo online. Más que nada por la ansiedad de querer aprender ya. Pero bueno, la he liado para hacerlo presencial y lo que le propuse es que en el loft tengo espacio los jueves a la tarde. Y planteamos los jueves de 7 de la tarde. De 7 a 9. ¿También podría ser de 6 a 8? Sí, podría ser de 6 a 8, también podría ser una versión a la mañana. También podría ser una versión a la mañana. Si llegaste hasta este momento, o sea que la charla te interesó y te interesa el tarot y querés comentar horarios o extras, también. Sí. ¿Querés contar un poco el formato? ¿Cuántos encuentros habíamos quedado? Habíamos pensado en 6 encuentros de 2 horas, una vez por semana, los jueves de 7 a 9 de la noche. ¿Y qué aprenderíamos? Porque yo voy a venir a una plaza de mía, ¿no? Vamos a ver sobre todo los arcanos mayores, que son estas cartas más importantes, y vamos a ver, porque yo realmente, aunque sean 2 encuentros, quiero que puedan tener una noción de las 6 encuentros, que tengan una noción de las 78 cartas. Entonces vamos a ver más fuerte los arcanos mayores y vamos a tener una presentación, una introducción a las 4 energías principales, que son tierra, agua, fuego y aire. Como la astrología. Como la astrología. Entonces, capaz no van a ver las 14 cartas de cada elemento, pero van a entender
todo de lo que son las cartas de agua. ¿Por qué? Porque conocemos el elemento agua, ¿sí? Entonces vamos a ver arcanos mayores, arcanos menores, pero sobre todo, y lo más importante que les voy a compartir es todo lo que estuvimos hablando, que es la metodología de lectura intuitiva, y esto es un sistema que tengo desarrollado. ¿Para qué? Para que no solamente sepas leer el tarot, sino que las respuestas y el enfoque del tarot te dé respuestas y consejos creativos, inspiradores. En un primer momento, todo el desarrollo de este mes y medio que vamos a compartir es más que nada de autolectura. ¿Por qué? Porque siempre me tengo disponible a mí y es muy interesante el registro interno de las emociones y la correspondencia con la carta que sale. Y eso es un registro personal que tiene que experimentar cada uno. Pero también podrías empezar a sacarle alguna carta a un amigo. Eso sería como lo que va a suceder. Y un poco lo interesante sería que puedas llevarte, empezar a instalar en la vida cotidiana un momento, en mi caso son las mañanas con el mate, un momento para sacar una carta. Y el momento previo de sacar la carta es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy? Entonces es un autochequeo constante y encontrar en la carta de tarot una respuesta. ¿Y para el curso tendríamos que comprarnos unas cartas específicas? O... Sí, las cartas que resultan más simples para enseñar y están muy accesibles son las cartas de Rider White. Como les dije, si estuvieron viendo el video, me estudié con Alejandro Jodorowsky, entonces tengo parte de la teoría de Alejandro Jodorowsky también, y el mazo que uso es el Rider White. Entonces, bueno, es una combinación muy personal. Estudié con él a través de sus libros. Nunca lo vi en mi vida, solamente en el sueño este que les conté, pero para mí es mi maestro, ¿eh? Yo creo que él está contento. Mazo Rider White es el mazo que por muchos motivos, después si quieren les cuento por qué. Bueno, los arcanos menores están ilustrados, entonces es mucho más fácil interpretarlos que 3 espadas o 5 oros. Tienen una interpretación figurativa del relato de la energía de la carta. Entonces es un poco más accesible, ¿sí? Eso es el motivo por el cual lo uso. Genial. Bueno, estupendo. Se nos hace... 42 minutos. Sí, tampoco está tan mal. Bueno, qué bueno si nos acompañaron hasta acá. Un placer, muchas gracias. Estuvo buena la charla, ¿no? Sí. A mí me gustó, me divirtió, y como mini síntesis de la propuesta del taller, yo creo que es un paso más en un momento de un puente y una conexión con nosotros mismos, que muchas veces entre las miles de cosas que tenemos para hacer no nos lo damos y vivimos un poco desconectados. Entonces, sobre todo en esta instancia, es una llave de conexión con nosotros mismos. Como es la meditación para unos o la práctica de yoga, es un momento distinto, mucho más concreto, porque son imágenes de conexión con uno, de conocerse, de autoconocimiento y de conexión con la vida y de sabiduría, ¿no? Porque cada arcano tiene un montón de conocimiento universal. Me encanta el tarot, me encanta Maca. Espero que puedan acompañarnos. Me encantaría compartir este primer curso o iniciación del tarot con ustedes. Vamos a dejar, supongo, abajo del vídeo los links de las dos y compartiremos este vídeo en las distintas redes sociales. Y sería empezando el 7 de noviembre, como para que tengan ahí la fecha presente. Y bueno, gracias. Un placer estar acá en la charla. ¿Cómo es el nombre de las conversaciones virtuales? Sí. Chao, gracias. Gracias.